Comenzamos con este estudio de la primera carta del apóstol Pedro. Hemos estado estudiando Romanos y pasamos de las epístolas del apóstol Pablo, ¿verdad?, a otro apóstol que es Pedro. Pero encontramos aquí a un Pedro que no es el que quizás tenemos todos en nuestra mente, ¿verdad? ¿Qué Pedro tenemos en nuestra mente? Aquel Pedro que negó a Jesús, aquel Pedro que, ¿verdad?, siempre era impetuoso, en medio de los 12 discípulos, era el que llevaba la voz cantante, era el que primero hablaba ante cualquier situación, con ese espíritu y ese carácter que caracterizaba y nos lleva a pensar en este Pedro. Este es un Pedro mucho más maduro ya. El Señor le perdonó, el Señor le llenó de su Espíritu Santo, el Señor le utilizó, fue la primera predicación de la iglesia en Pentecostés, cuando Pedro se levanta y más de 3.000 personas se entregan a Jesucristo, reconociendo que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, que es el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Es este Pedro, un Pedro que escribe esta carta aproximadamente entre los años 60 y 65 después de Cristo. Se cree que desde Roma, Pedro en el capítulo 5 veremos más adelante, le llama la Babilonia, o la Nueva Babilonia. La Babilonia era refiriéndose a la ciudad de pecado en contraposición a la ciudad de Dios, que es lo que la Biblia simboliza como la ciudad de Jerusalén. Y eran en tiempos, estos años 60-65 después de Cristo, en Roma, tiempos de persecución, pero también lo eran en la iglesia en general, en todo lo que era la cuenca del Mediterráneo, donde el Evangelio se había esparcido. ¿Y a quién les está escribiendo Pedro? Pedro les está escribiendo, como dice el primer versículo, a los expatriados. Había habido una persecución muy fuerte en Jerusalén y aquellos que habían creído a través de esos primeros años de predicación del Evangelio, como nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos ver que fueron esparcidos sobre todo hacia Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y por eso Pedro comienza diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 5 provincias de esa región que hoy llamamos Turquía, Asia Menor. En tiempos de creciente persecución, bajo el imperio romano, dominado por el emperador Nerón en esa época. Tratados estos hombres de Dios que han salido, la mayoría de ellos judíos conversos al Evangelio, a Cristo, que han sido esparcidos por esta región, están sufriendo. Están sufriendo porque se encuentran como extranjeros en tierra extraña, se encuentran como peregrinos, quizás sin un futuro seguro, han tenido que salir de su tierra, han tenido que dejar todo lo que tenían, han tenido que dejar su vida cotidiana, sus costumbres, su ambiente, quizá a veces familiar incluso, y salir a otra tierra donde incluso se les trata de una manera despectiva, de una manera persecutoria por sus creencias. Y esto nos suena, ¿verdad?, hoy en día, a todos aquellos que hemos confiado en Jesucristo. De alguna manera también nos sentimos extranjeros en este mundo, como veremos. Como decíamos, este Pedro es el mismo apóstol que negó a Jesús, pero que hoy se presenta como apóstol de Jesucristo. No se llama a sí mismo Simón, sino que ya se llama Pedro, ¿verdad?, a sí mismo, el nombre que Jesús le ha colocado. Y escribe con autoridad, una autoridad pastoral, para recordarnos la identidad eterna de los que somos creyentes en Cristo Jesús. Tenemos una identidad que Dios nos ha dado, una identidad nueva. Pero el título del mensaje de hoy es Una esperanza viva. Es el título que ponen algunas Biblias, como la Reina Valera, de estos primeros versículos. Una esperanza viva. ¿Y por qué una esperanza viva? Porque en medio de la persecución, en medio de la prueba, hay esperanza en Cristo Jesús. Y quizás tú estás pasando por dificultades, por momentos difíciles en tu vida.
por situaciones quizás no de persecución física, pero quizás económica, quizás familiar, quizás social o emocional, de diferentes tipos o clases de persecuciones que podemos sufrir. Cuando somos creyentes en Cristo Jesús y tenemos unos principios y los exponemos, incluso hoy nos sentimos rechazados, ¿verdad?, por la mayor parte de la sociedad. De esta forma se encontraban estos a los que Pedro está escribiendo esta carta, y en estos primeros versículos se refiere especialmente a ellos. Pedro aquí nos muestra una esperanza viva que transforma el sufrimiento en gozo, que transforma la dispersión en pertenencia y que transforma lo que es la muerte espiritual en vida eterna. Y esto es lo que nos expresan estos versículos. Si vamos al versículo 2, que dice: elegidos, a aquellos que se dirige, les llama elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La esperanza viva podemos decir que es Cristo Jesús para nosotros, ¿verdad? Cristo, esperanza de vida, dice el apóstol Pablo. Pero ¿en qué está basada esta esperanza? Porque todos que podemos padecer sufrimientos, como decíamos, de diferente índole, sabemos que tenemos una esperanza, pero esta esperanza la califica aquí Pedro como viva. Podría haber dicho tenemos esperanza, pero no, dice es una esperanza viva. ¿Y por qué es viva? Porque es una esperanza activa. Es una esperanza que actúa, vive, aún en medio del sufrimiento. Y esto es lo que Pedro les quiere decir. Y vamos a ver que Pedro le dice en qué está basada esa esperanza para el que es hijo de Dios. Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y lo que le pasa a estos creyentes, a los que Pedro está escribiendo, quizás nos pase a nosotros también, como decía, en diferentes sentidos de nuestra vida. Hoy Pedro escribe precisamente a personas que se sienten perseguidas, que se sienten excluidas, a personas que están sufriendo, quizás como podemos estar sufriendo hoy nosotros en diferentes aspectos, y se sienten extranjeros en este mundo. Sienten como si no pertenecieran a este mundo. Este mundo les es hostil. Este mundo es como si nos atacara constantemente. Es una lucha constante contra este mundo, contra este sistema. Y a veces nos podemos sentir como que no pertenecemos a este mundo, porque es la realidad de aquel que ha creído. Si vamos a Hebreos 11, 9 y 10, podemos leer que también otros que depositaron fe en Dios se sintieron así. Fijaros que dice Hebreos 11, 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y el 11, por la fe también, me he equivocado, es el 10. Pero lo que se está refiriendo a Abraham. Abraham, que vivió en tiendas como extranjero en la tierra prometida, está diciendo Dios a través de este libro de Hebreos, esperando la ciudad que tiene fundamento. Es lo que produce el creer en Cristo Jesús. Nos hace sentir como extranjeros en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha tomado para sí mismo. Dice: vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Estáis de paso por el mundo. ¿Por qué? Porque vuestra tierra prometida está en los cielos. Sois ciudadanos de los cielos.
Y mientras estáis en este mundo, estáis como peregrinos por este mundo, porque no pertenecéis a este mundo. Parafraseando esto lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Y como discípulos de Cristo, somos también nosotros peregrinos en este mundo. Nuestra patria celestial no es terrenal, es celestial precisamente, pero ahora caminamos como extranjeros hasta que Jesús nos lleve a su presencia, a nuestro lugar. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchos lugares hay, y un lugar voy a preparar para vosotros. Si así no fuera, no os lo hubiera dicho. El Señor Jesús vendrá y prometió preparar un lugar en los cielos a aquellos que creen y confían en Él. Esto es lo que produce la fe. La fe produce este efecto. Un efecto de sentirnos y ser extranjeros en este mundo. Nuestra esperanza es viva porque está basada en Dios, en lo que Dios ha hecho. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? Es darnos una nueva identidad. Fijaros que dice Pedro aquí. Les dice elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Lo que Dios ha hecho ha sido elegirte si has confiado en Cristo Jesús. Y si te ha elegido es porque tiene un propósito para tu vida que no acaba en este mundo, sino que acaba en la eternidad, en los cielos, juntamente con Él. Y esa es la mirada que Pedro quiere que tengan aquellos que están sufriendo. En medio del sufrimiento de este mundo, Dios te dice que no eres de este mundo, que eres de Dios, que le perteneces a Él, que has sido elegido o elegida por Él, y que esa elección que Dios ha hecho en su presencia, en su previo conocimiento, desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pablo, fuimos escogidos en Él. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Y si Él te ha tomado en tus manos, es porque te ha dado una nueva identidad como hijo de Dios, porque Él te ha adoptado, Él te ha elegido y te ha adoptado como hijo e hija de Dios, para que nada ni nadie pueda cambiar esta situación. Ni el sufrimiento que puedas estar atravesando ahora, ni la falta de esperanza que tengas hoy en tu vida, ni la ansiedad que te pueda agobiar, ni el temor por las cosas terrenales, pueden quitar esta identidad que Dios ya te ha dado, porque es Dios el que elige. No eres tú el que has elegido o elegido a Dios, sino que Dios te ha escogido a ti. Y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que, y orando al Padre, les dijo que ninguno de los que me ha dado, Padre, se perderá. Ninguno. Porque eres tú el que me los has dado. Por eso, elegidos, dice, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que ha hecho esto en ti y en mí, que hemos creído en Jesucristo. Nos ha santificado. ¿Qué quiere decir? Que nos ha apartado para Dios. Santo quiere decir apartado para Dios. Y Dios lo ha hecho por su Espíritu. Y cuando yo he dicho, sí, Señor Jesucristo, yo creo en ti, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú has muerto por mí en la cruz, yo creo que tú has resucitado y que hoy vives para siempre jamás, yo te acepto en mi vida como el Señor y Salvador de mi vida. Dios te toma para sí mismo. Y dice el apóstol Pablo que pone un sello en tu corazón, que son las arras del Espíritu, las arras de la promesa. Es esa promesa que Dios ha hecho de que todos aquellos que creen en Él, Dios no les quitará de su mano. Dios les guardará hasta el fin, porque han sido elegidos por Dios. ¿Eres un hijo o una hija de Dios? Si has creído y has confesado a Jesucristo como tu Salvador, lo eres. Pero si no lo eres, hoy es el día en que puedes serlo. Si hoy tú confiesas que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, quiere decir Señor. Si tú confiesas que Él murió por ti, que necesitas de Cristo en tu vida, hoy puedes ser un hijo o una hija de Dios. Y esa es la nueva identidad que Dios da a aquellos que creen en Él. Una identidad que nadie puede quitar.
Hemos sido elegidos por Dios, escogidos, adoptados por Él. Esta esperanza viva está basada en nuestra nueva identidad. Es esa identidad nueva como hijos de Dios, adoptados por su gracia y su amor, la que aviva nuestra esperanza en medio del sufrimiento y en medio de la prueba. Porque cuando viene la prueba, yo recuerdo que soy hijo del Padre Eterno. Y nada puede afectar mi vida si Dios no lo permite. Porque soy un hijo o una hija de Dios. Porque Pablo dice, el apóstol, si Dios nos ha dado a Jesucristo por su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Si Él ha dado lo más preciado que tenía para ti y para mí, lo de más alto valor para Él, para un Dios eterno, ¿cuál es el más alto valor sino su Hijo unigénito? Y Él lo dio por ti y por mí, para hacerte hijo e hija suyo. ¿Cómo no te va a dar con Él todas las demás cosas? Por eso, aunque estemos pasando dificultades, toda prueba, en cierta manera, es una persecución. Porque es una persecución de nuestra fe. Cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad que Dios permite en nuestra vida que suceda, por amor de Él, si no es por el pecado, si es por amor a Él, entonces es una persecución de nuestra fe. Lo que quiere el sufrimiento, la prueba, es disminuir nuestra confianza en Dios. En cualquier tipo de prueba, en cualquier tipo de situación de dificultad, lo que intenta esa situación es que nuestra fe disminuya, que nuestra confianza en Dios se apague y los demás puedan decir, ¿ves dónde está tu Dios? Pero como hijos de Dios, sabemos que nuestra identidad, por ser escogidos de Él, es lo que nos basa nuestra esperanza. No somos de este mundo, por lo tanto, descansemos en que Dios nos eligió primero, en que Él nos ha dado esta nueva identidad en Cristo Jesús. Cuando como discípulos negamos esa identidad, nuestra fe se diluye en este mundo. Cuando yo no reconozco esta nueva identidad de mi vida, entonces dejo de confiar en Dios y entonces la esperanza se vuelve oscura. Ya no hay esperanza. Pero cuando por lo contrario yo refuerzo mi identidad y digo yo soy un hijo, una hija de Dios en medio del sufrimiento, y aunque esté pasando esta dificultad, yo sé que Dios es mi Padre, por lo tanto mi fe crece y mi esperanza es viva, es activa por la fe. Por eso está basada en mi nueva identidad, pero también está basada en la obra salvadora de Dios. ¿Qué dice el versículo 3 al 5? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Nos está diciendo que esa esperanza viva está basada en la obra salvadora que Dios ha hecho por nosotros. En primer lugar, nos da 3 motivos para ver en qué está basada y para qué Dios ha hecho esto. En primer lugar, dice el versículo 3, que según su grande misericordia, es decir, por su amor grande, nos hizo ¿qué? Nos hizo renacer. Nos hizo renacer. Nos hizo renacer, ¿pero para qué? Para una esperanza viva. Nuestra nueva identidad está basada en lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos ha hecho renacer. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a ir a Juan capítulo 3, versículos 3 al 7, que muchos de nosotros ya lo conocemos.
pero es bueno recordarlo. Juan capítulo 3, del 3 al 7. Dice, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo espiritualmente, por eso dice del agua y del Espíritu. Es decir, hay un bautismo del Espíritu Santo, hay una llegada del Espíritu Santo a nuestra vida y hay una confesión por el agua, por el bautismo del agua, de que somos hijos de Dios, de que ese nuevo nacimiento ya se ha producido, ¿verdad? Y por eso el Señor le está diciendo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento espiritual es lo que Dios ha hecho, dice Pedro, nos hizo renacer. Claro, Nicodemo dice, yo ya nací, entonces tengo que renacer, pero no es renacer físicamente, sino espiritualmente, a lo que se está, como sabemos, refiriendo Jesús. Y dice, nos hizo renacer, ¿para qué? El primer para, hay 3 paras aquí. El primer para es para una esperanza viva. Si Dios te ha hecho renacer, es para que tengas esa esperanza viva, por lo tanto no la pierdas. ¿Y cómo no la pierdo? Manteniendo mi fe en Él, creyendo aún en medio del sufrimiento, creyendo en que Él está conmigo. ¿Por qué? Porque es una esperanza viva que Él lo hizo. ¿Por qué? Dice, sigue el versículo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo que me da esperanza no es la muerte de Jesús en la cruz. Y pueden decir, ¿qué está diciendo ahora Pablo? Lo que me da esperanza viva es su resurrección. Pero no podría haber resucitado si no hubiese muerto. Por lo tanto, van juntas. Lo que me da esperanza viva es que Jesús ya resucitó. Y por eso Dios va a hacer lo mismo conmigo. Me va a resucitar en el día postrero. Es su promesa. Podemos leer en 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 22. Porque la salvación es un nuevo nacimiento por misericordia, anclada en la resurrección. Pablo dice que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Nuestra fe no sirve de nada si Cristo no ha resucitado. ¿Y qué dice Pablo aquí? Porque más ahora, es el 20, ¿no? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Cristo es lo que crea en mí esta esperanza viva. Por eso Cristo es mi esperanza de vida. Porque Él ya resucitó como el primero, dice, primicias de los que duermen. El primero de los que resucitó es Cristo y luego todos los que han creído en Él. Y por esto podemos decir que la salvación es un nuevo nacimiento por amor, por el amor de Dios en Jesucristo, anclado en su resurrección. Es el nuevo nacimiento lo que produce una esperanza viva en nosotros. En medio de la depresión, en medio de la crisis, en medio de la ansiedad, Dios nos ha hecho renacer. Y ese nuevo nacimiento que produjo esa nueva identidad es lo que da base a mi esperanza en medio de la prueba. Es lo que Dios nos dice, porque su esperanza no es un deseo, no es algo que yo espero, es algo que vivo en medio de la dificultad. ¿Por qué? Porque mi esperanza es una persona, no es una filosofía, no es un pensamiento, no es una idea, no es una propuesta.
Mi esperanza es Cristo. Y Cristo vivo, un Cristo que ya resucitó. Esto es lo que da base a mi esperanza. Pero hay un segundo para, como decíamos. Dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El primer para era para una esperanza viva. El segundo para es para una herencia incorruptible, dice en primer lugar. Aquí lo que está haciendo Pedro es contrastar. ¿Qué contrasta? Lo temporal con lo eterno. Fijaros cómo lo hace. Para una herencia incorruptible. Y usa tres palabras que son negativas para mostrarnos lo eterno de esta herencia. Es curioso. Tres palabras que son negativas. La primera, ¿cuál es? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, dice Pedro. Pero vamos a ir a Mateo 6, 19 y 20 primero, para analizar esto posteriormente. Mateo 16, 19 dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús. Perdón, es Mateo 6, me he equivocado. Perdón, Mateo 6, 19 y 20. Ahora sí. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Ahora sí se entiende, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Jesús? Que nuestro tesoro no debe ser lo terrenal, sino que debe ser lo eterno. Porque donde esté nuestro corazón, allí estará nuestro tesoro, dice Jesús. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En las cosas de este mundo o en las cosas de Dios? ¿Qué es lo prioritario para mi vida? Esto no quiere decir que no tenga que ocuparme de las cosas de este mundo. Lo que quiere decir es cuál es la prioridad. ¿A qué le doy prioridad? ¿A las cosas de este mundo o a las cosas de Dios? Y dice, porque este tesoro que está en los cielos es un tesoro que no se corrompe. El orín no lo corroe, no saca óxido, ¿verdad? Sino que es, como dice aquí, tres palabras que ahora vamos a definir. En primer lugar, incorruptible. ¿Qué quiere decir incorruptible? Lo podés buscar en los diccionarios. Quiere decir indestructible, imperecedero, que no se deteriora, que no perece. Qué bueno sería tener yogures así, ¿verdad? Pero aquí todo lo que hay en este mundo perece. Dice, el mundo pasará, mas tu palabra no pasará. Mi palabra no pasará. Todo lo que hay en este mundo y el mundo con todo lo que contiene pasará. Es perecedero. Y aquí dice que es incorruptible. Es decir, que no puede ser destruido ni por el tiempo, ni por enemigos, ni por la muerte. Nada puede destruir esa herencia, ese tesoro que Dios ha puesto en Cristo en los cielos y que es tuyo y por mí. Es mi herencia. Dice que también es incontaminada. ¿Qué quiere decir? Que es pura esa herencia. Ese tesoro es sin mancha, sin contaminación, que es inmaculado. No tiene nada que le afecte, que sea sucio, negativo. No tiene nada que ver con el pecado, no admite pecado. Es totalmente puro, santo. Nada impuro puede tocarlo. No admite impureza de ningún tipo. Esto es lo que quiere decir. Pero nosotros, todo lo que está en este mundo está contaminado. Es impuro todo lo que es en este mundo.
¿Por qué? Y por eso Dios nos ha hecho puros. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que no debemos usar las cosas de este mundo, pero debemos tener claro que no son de Dios, son cosas que pasarán. Lo que permanece es Dios y su palabra. Es inmarcesible. ¿Qué quiere decir? Y esto viene de las flores. Quiere decir que no se marchita, quiere decir que no se desvanece, que no pierde su esencia. Como las flores nunca pierde su color, su frescura y esplendor. Qué hermoso sería tener flores así. Pero sabemos que las flores no permanecen de esta manera. Pero la herencia que Dios tiene y que es tuya y que es mía, a los que hemos creído en Dios, no se marchita, no pierde su frescura, no pierde su esplendor. Lo que Pedro está queriendo decir aquí con estas tres palabras es que es una herencia que está totalmente asegurada. No hay banco, no hay seguro, no hay caja fuerte en este mundo que tenga estas características. Solo el tesoro que Dios ha preparado para aquellos que creen en Él. Y Pedro le está diciendo: hermanos de Asia Menor, que estáis sufriendo persecución, que estáis pasando por pruebas, mirad la herencia que Dios tiene para vosotros. Porque esta herencia es la base de vuestra esperanza viva. Y esto es lo que Pedro les quiere decir. Es como una caja fuerte celestial que ni la inflación económica, ni la muerte, ni el tiempo pueden tocar, porque dice que está reservada en los cielos para vosotros. Esto es lo que Pedro está diciendo aquí. Porque sois, dice, guardados, versículo 5, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fijaros que le está diciendo el tercer para. El primer para era para, ¿nos acordamos del primer para? El primer para era, a ver esa memoria, para una esperanza viva, versículo 3. El segundo para en el versículo 4 es para... Dime. Una herencia. Una herencia, muy bien, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y en tercer lugar, el tercer para es para alcanzar la salvación. Soy guardado por el poder de Dios, dice, mediante la fe, para alcanzar la salvación. ¿No tenemos acaso la salvación? ¿No tenían acaso la salvación aquellos a los que Pedro escribe? Claro que la tenían. Pero se está refiriendo a completar esa salvación. ¿Por qué? Porque, como decíamos, estamos de paso. Estamos en un proceso de santificación. Nuestra salvación no se ha completado. Somos salvos, pero se completará completamente cuando estemos fuera de este sistema mundo, fuera de todo pecado, fuera de toda corrupción, porque en el cielo no hay corrupción. Y por eso será completa allí. Dice, para alcanzar esa salvación que está preparada, fijaros que dice, está preparada para ser ¿qué? Manifestada por completo, quiere decir manifestada en el tiempo postrero. Esta salvación Dios la manifestará. Hoy estamos en una lucha espiritual, ¿verdad? Luchando espiritualmente. Se manifiesta nuestra salvación, pero en una lucha constante. Pero ya no habrá lucha. Se completará esa salvación, estará totalmente, plenamente completa cuando Cristo nos guarde para Él. Los creyentes, lo que está diciendo aquí Pedro, que los creyentes estamos guardados por el poder de Dios. Aunque no lo creas. Aunque en medio de la prueba digas, no, es que yo no lo veo, no veo cómo Dios puede estar ahora guardándome, no lo entiendo. Aunque no lo entendamos, Dios obra en nuestra vida. Dios obra en medio de la dificultad, Dios obra en medio del sufrimiento, Dios obra en medio del sufrimiento de aquellos que creen y están en Cristo Jesús. No es por mis méritos, es porque yo he sido elegido y porque estoy en Cristo. Y todo lo que está en Cristo, nada corrompible lo puede tocar, porque es eterno para Dios. Por eso
dice que estamos aquí, la palabra que usa Pedro es que estamos como vigilados en una fortaleza. Imaginaros, tu vida está en una fortaleza y podemos ver en los salmos cómo David usa esta expresión muchas veces, ¿verdad? Castillo mío, fortaleza mía. ¿Por qué? Porque David había pasado una prueba y había visto el poder de Dios actuando en su vida. Y cómo en momentos de dificultad, cuando parecía que Dios no actuaba, Dios al final sí actuó en su vida. Y le levantó y le salvó. Y no solo esto, sino que lo puso en lo más alto de su pueblo, como rey de Israel y en la ascendencia de Jesucristo. Imaginaros, como para no decir que Él es fortaleza mía. Es Dios un soldado protegiendo un tesoro valioso que son sus hijos. Por eso hemos leído el Salmo 91. El Salmo 91 dice, esperanza mía. Y lo dice 2 o 3 veces, podéis releerlo en vuestras casas. Y veis cómo está expresando esto. Pero en Juan 10, 27, el Señor Jesucristo también se refiere a esto. Juan 10, 27, que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida, vida eterna, y no perecerán jamás. Y no perecerán jamás. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Graba bien estas palabras en medio del sufrimiento. Graba bien estas palabras de tu Señor, que te las dice aquí hoy. Nadie te arrebatará de su mano. Nadie. No perecerás. No vas a sucumbir. No vas a ser destruido. No vas a ser tocado porque Dios te ha puesto en su Hijo Jesucristo. Y Él es como un soldado protegiendo el tesoro de tu vida. La salvación no depende de mis fuerzas, sino del poder de Dios. Aleluya. ¿Qué sería si dependiera de mí? ¿Dónde estaríamos hoy? Como dice la canción. Esto es lo que nos alienta en medio de la prueba, porque es una salvación que está preparada para mí por el verdadero y omnipotente Dios. Nuestra esperanza viva está basada en la obra salvadora de Dios. El versículo 6 nos dice algo también importante, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La esperanza viva también está basada en una fe que es probada. Dios te ha dado una fe para creer en Él, pero esa fe que Dios te ha dado necesita ser probada. Y aunque no lo queramos, así funciona. Necesita ser probada como el oro, dice aquí el apóstol Pedro. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, dice, si es necesario, por poco tiempo tengáis que ser afligidos. ¿Cómo puedo yo alegrarme en medio de la aflicción? Es imposible. ¿Cómo puedo yo alegrarme en medio del sufrimiento? ¿Por qué? Porque mi alegría no está basada en la prueba. No me alegro en el sufrimiento. Me alegro en el Dios que permite que yo pase esa situación, porque sé que es para mi bien. Y esto es lo que les dice Pedro aquí. Dice, en lo cual. ¿Por qué dice en lo cual? En todo lo que yo he dicho antes, de esa salvación tan grande que Dios os ha dado, de esa identidad que Dios te ha dado, en eso, dice Pedro, os alegráis. Aunque por poco tiempo tendráis que pasar por sufrimiento. No me alegro por Dios por ese momento. Me alegro en Dios por lo que Él ya ha hecho en mí antes de ese sufrimiento.
y que me da confianza para enfrentar ese sufrimiento. Me hizo renacer, me dio una herencia eterna, me guarda por su poder en una salvación que nadie me puede quitar. Eso es lo que produce alegría. Porque en medio de la prueba yo recuerdo esto. Yo recuerdo lo que Dios ha hecho por mí. Y esa es la base de mi confianza en un Dios que produce ese gozo sobrenatural. Porque no es una alegría pasajera, es un gozo que nace del Espíritu Santo. Es fruto del Espíritu Santo que Dios ha puesto en mí por haberme dado esa salvación que Pedro está relatando antes. Y como yo reconozco la obra que Dios ha hecho en mí, previo a esa prueba, entonces en eso me apoyo para que mi esperanza siga viva. Por eso el gozo coexiste con el dolor temporal. El gozo es previo al dolor temporal. En ese tiempo, en ese poco espacio de tiempo, dice Pedro, en que ahora estáis sufriendo, el gozo es mucho más grande, comienza antes y sigue después que ese sufrimiento. Es como un paréntesis en medio de mi vida, porque el gozo no depende de ese momento, sino de lo de antes. En Romanos 5:3 al 5, el apóstol Pablo nos dice claramente esto. Fijaros qué dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, es decir, los sufrimientos, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. En medio de la tribulación, el Hijo de Dios puede experimentar gozo. No quiere decir que no sufra. Jesucristo sufrió, aunque su gozo le permitió ver más allá y ver que esto era un paréntesis en su vida, porque el Padre le había prometido resucitar. Por lo tanto, cuando estoy en medio de la prueba, no tengo que pensar en la prueba en sí para obtener satisfacción, lógicamente, sino que tengo que pensar en lo que Dios me ha prometido. Y Dios ya ha hecho algo en mí que da base a esa esperanza de que Dios va a seguir cumpliendo su palabra. Es como la madre que está embarazada y sufre. Mamás, ¿se sufre en el embarazo? Se sufre, ¿verdad? Hay vómitos, hay malestar, el cuerpo se resiente, pero ¿qué está pensando esa madre? Está pensando que ese sufrimiento tiene un fruto, tiene un objetivo, que hay una esperanza de vida posterior a ese sufrimiento. Y en medio del sufrimiento, aunque esté sufriendo, se goza en pensar en lo que va a suceder, que es lo que dice Cristo. Por eso dice: las pruebas purifican y preparan la fe para la gloria de Dios. Es mucho más preciosa tu fe que el oro, dice Dios. Tu fe es mucho más preciosa que el oro de este mundo, y Dios quiere purificarla para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es como el orfebre que calienta el oro para purificarlo, ¿verdad? Por eso, mis dificultades presentes, como pueden ser enfermedad, desempleo, situaciones familiares, rechazo, que estés pasando, pero que en medio de esto estés confiando en Dios, no es en vano, porque en medio de ello Dios está aumentando y purificando tu fe para que sea presentada como alabanza al Señor. Por eso dice: al que amáis sin haberle visto. La fe es la certeza. ¿Acordamos de Hebreos? La fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. ¿A quién amáis sin haberle visto? El verdadero creyente no necesita apariciones ni milagros de apariciones para creer.
Los fariseos, los griegos que tenían a Jesús, demuéstranos quién eres por lo que haces. Y eso que había hecho cosas. Y Jesús les dice, no basta con lo que os digo. Si no basta con lo que os digo, mirad todo lo que he hecho, les dice. Mirad mis obras. Pero debe bastar con lo que os digo. El creyente que realmente cree, por eso es creyente, en Cristo, es el que confía en su palabra. No le hace falta nada más. Yo confío en la palabra de Cristo. No hay palabra más fiel que la palabra de Cristo para nuestras vidas. La meta final de la fe es esa salvación completa. Obteniendo, dice, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el objetivo de que mi fe sea purificada? Es esa salvación completa. ¿Por qué? Porque estamos siendo transformados. Es un proceso de transformación constante. Y el sufrimiento, la prueba, Dios la utiliza para purificar mi fe. ¿Y para qué? Para que siga trabajando Dios en mi vida y pareciéndome más a quién? A su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día, cuando esté con Él, ya el proceso esté terminado. Él lo completará y dice que conoceremos como hemos sido conocidos. Seremos transformados a imagen y a semejanza de Cristo. La meta final de la fe es la salvación completa. Una fe que necesita ser probada es la base de mi esperanza viva. Por eso la base de mi esperanza viva es esa identidad. Es lo que Dios ha hecho en mi vida ya en Cristo Jesús. Y es también esa obra de fe que Dios hace probándome cada día. ¿Y qué termina diciendo? Leemos simplemente estos 3 versículos finales. Fijaros lo que dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Estos profetas, dice Pedro, son los que todo esto que estáis viviendo vosotros, ellos lo anhelaban descubrir y por eso buscaban a Dios, y Dios les revelaba parte de esto en la antigüedad, pero no estaba destinado a ellos, sino a vosotros. Todo esto. Y esta esperanza viva, basada en la obra que Dios ha hecho en Cristo Jesús, es la que ellos anhelaban, indagaban, escudriñaban, pero no estaba destinada para ellos, sino para vosotros. Dice aquí Pedro, y dice al final del versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraba las cosas. ¿Qué cosas? Estas que ya os he dicho, dice Pedro, que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La base también de nuestra esperanza es esa gracia inmerecida, ese amor inmerecido, que es un privilegio para nosotros hoy. Por lo demás, no tenemos que tomar en vano la gracia de Dios. No podemos tomarla en vano, porque se nos ha preparado desde la eternidad para nosotros, cuando otros lo anhelaban, aún los ángeles. Dice que anhelan tener estas cosas y no pueden. ¿Sabéis por qué los ángeles no pueden predicar el Evangelio? Y anhelan predicarlo. Porque no han sufrido ni experimentado una salvación tan grande. No han vivido en pecado y han sido rescatados por la muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, no pueden predicar el Evangelio y ellos miran desde la eternidad, desde los cielos, cómo nosotros actuamos y somos beneficiarios de semejante amor, de semejante gracia, de ese favor inmerecido que no podemos tomar en vano, sino que nos debe llevar a vivir vidas comprometidas, a vivir vidas entregadas a un Dios que lo ha hecho todo por nosotros. Y ese es el llamado de Pedro, dice: hermanos de Asia Menor, que estáis sufriendo, poner la mirada en un Dios que ha dado fe a vuestros corazones para que podáis alcanzar por el Evangelio y por la obra del Espíritu Santo esa gracia que no merecéis.
pero que es el amor eterno derramado en vuestro corazón. ¿Cómo no dar toda la gloria al Señor? ¿Cómo no dar gracias a Dios por semejante don? ¿No te sientes poco o poca merecedora de esta gracia? Pero hoy Jesús nos levanta la mirada. Y por eso nosotros levantamos la mirada a un Dios que todo lo puede. Y en Hebreos 12, 1, 2 dice, te invito a ponerte de pie para terminar con estos versículos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Reconocemos nuestra debilidad, Señor. Reconocemos nuestro pecado, nuestra insuficiencia, y reconocemos que si no es por tu obra en Cristo Jesús, no podríamos alcanzarte en esta mañana. Eres tú quien has venido primero a rescatarnos. Nos sentimos privilegiados. Señor, en este mundo tenemos sufrimientos de diferentes tipos, pero tú nos llevas a mirarte a ti en esta mañana, al autor y consumador de nuestra fe, aquel que ha creado esa confianza en el Padre y no solo la mantiene, sino que la completa cada día en nuestras vidas. Señor, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, aumenta nuestra fe, Señor. Te damos gracias por las pruebas, porque en medio de ellas podemos reconocer que aunque muchas veces no entendamos lo que sucede, tú estás por encima de todas las cosas. Tú controlas nuestras vidas. Nadie nos puede arrebatar de tu mano, porque estamos en Cristo Jesús. Y si en esta mañana, Señor, hay personas que están sufriendo, pero están cargando con su sufrimiento, revélate a ellas en sus mentes y en sus corazones para que busquen descansar absolutamente en ti. Ligera es mi carga y mi yugo es fácil, no es difícil. Y por eso, Señor, no queremos soltarnos de tu mano, porque cuando vinimos a ti pudimos experimentar verdadero descanso, un descanso que no se puede explicar, una paz que sobrepasa todo entendimiento y un gozo que es eterno por la obra de tu Santo Espíritu. Señor, llévanos hoy hacia ti en esta mañana, para que en cada una de nuestras vidas podamos, Señor, una vez más decirte: sí, Señor Jesús, yo creo en ti. Lo hacemos agradecidos en el nombre de Jesús.